Ustedes sabían que uno de los apóstoles originales que caminó con Jesucristo hizo una aparición siglos más tarde para ayudar y apoyar a los reinos cristianos en su lucha de reconquista. Hoy vamos a hablar sobre la leyenda de Santiago Matamoros y hoy os vamos a contar cómo Santiago el apóstol hizo una aparición en Hispania, lo que hoy día sería el norte de España, para ayudar a los reinos cristianos en su lucha de reconquista y salvar la dignidad de muchas jóvenes que iban a ser entregadas como botín de guerra a Emiratos musulmanes. Encendemos las velas. Abrimos los libros, analizamos los hechos y exploramos nuevos horizontes. Bienvenidos a Imperio de la Historia. Saludos a todos, bienvenidos a este canal. Si a usted le gusta la historia, los imperios y la geopolítica a lo largo de la historia de la humanidad, le extiendo una invitación para que te suscribas a este canal, le des un like a este video para que poco a poco hagamos crecer esta majestuosa comunidad, el Imperio de la Historia. Bien, damas y caballeros, hoy vamos a estar hablando sobre la leyenda de Santiago Matamoros, así como la escuchan, Santiago Matamoros. Y se trata de una leyenda que relata que Santiago el apóstol, sí, uno de los apóstoles originales que caminó con Jesucristo, se apareció siglos más tarde al norte de Hispania para apoyar e inspirar a los reinos cristianos de defender su libertad y defender la dignidad de gente inocente. Hoy vamos a hablar sobre eso. Primero vamos a ponernos en contexto. Estamos en el año 844. Así comenzamos, 844 después de Cristo. Ya el Imperio Romano ha caído. La península ibérica, que es donde en el pasado fue la provincia romana de Hispania y donde en un futuro será el país de España, pues ahí había una resistencia cristiana. ¿Y por qué digo resistencia? Porque toda esa península fue conquistada por un imperio musulmán, quien había bautizado esas tierras como las tierras de Al-Ándalus. Al-Ándalus es un imperio musulmán que estuvo dominando la península ibérica durante 8 siglos. Pero en el norte siempre existió una resistencia de reinos cristianos que se negaban a rendirse ante los musulmanes y que su propósito era volver a recuperar lo que en el pasado fue la provincia romana de Hispania. Además, hay que recalcar que este imperio musulmán, quien bautizó esas tierras como Al-Ándalus, realmente no eran personas piadosas, realmente no eran personas cuya finalidad era buscar la justicia. Y aquí vamos a hablar sobre todas esas cosas. Bien, pues nos remontamos al año 844 y nos encontramos con un reino cristiano al norte de la península ibérica conocido como el Reino de Asturias. El Reino de Asturias fue de los pocos lugares que el imperio musulmán no pudo conquistar. Pues en el 844 recién había llegado al trono un nuevo rey conocido como el rey Ramiro I. Entonces, pues los musulmanes, el imperio musulmán, le había pedido a Ramiro I una ofrenda para mantener la paz y evitar la invasión de 100 doncellas vírgenes. ¿Y cómo era la división de estas 100 doncellas vírgenes? Pues los musulmanes pedían 50 vírgenes de la nobleza, es decir, personas pudientes, personas de alta clase, más también pedían 50 doncellas del pueblo general, es decir, pedían 50 de alta clase y 50 comunes, que no eran de la nobleza. En total, eso suma a 100 doncellas vírgenes. Ese era el tributo que pedían los musulmanes con la excusa de: si me das ese tributo una vez al año, porque no era tampoco algo puntual, era que cada año
tenían que dar 100 doncellas vírgenes a los musulmanes, o de lo contrario, los musulmanes iban a terminar de subir hasta el norte de Hispania e iban a conquistar absolutamente todo, desapareciendo la fe cristiana de toda esa región de Europa. El rey Ramiro I, al ver la solicitud que hacían los musulmanes, dijo: no, aquí no se va a dar a nadie. Yo no voy a entregar a ninguna persona. Estas personas no tienen que ir allá a sufrir contra su voluntad. Y aquí vamos cuando yo decía que el imperio de Al-Ándalus no buscaba la justicia. Porque como un imperio que busca la justicia, así como si nada, va y pide: dame 100 doncellas vírgenes. No, ¿qué va a pasar con ellas? No te importa, no es tu problema. Solo dame 100 doncellas vírgenes. Y no solo una vez y ya. No, cada año voy a venir a pedirte eso. Y eso, damas y caballeros, no es justicia. Entonces, pues vamos a ver que el rey Ramiro I desistió, se negó a hacer ese tributo. Los emiratos no se lo tomaron bien. El emir no se lo tomó bien y dijo: ¿con que no me vas a dar las doncellas vírgenes que yo te estoy solicitando? Ok, perfecto, ahora te vamos a invadir. Sin duda alguna, el reino de Asturias era inferior en números ante los musulmanes. Es decir, que realmente era una batalla, iba a ser una batalla que ellos en el fondo sabían que iban a perder. Pero se dijeron: mira, mejor perdemos con dignidad, defendiendo la dignidad de nuestras jóvenes, que entregándonos y rindiéndonos ante estos invasores. Así que Ramiro I toma la decisión de no entregar nada, ni una sola doncella a los musulmanes. Y los musulmanes, como bien dije, no se lo tomaron bien y ahora iban a invadir el pequeño reino cristiano de Asturias. Bien, llega la noche previa a la batalla. El rey Ramiro I no podía dormir bien, porque sabía que al día siguiente probablemente muchos de su pueblo iban a morir, incluyéndolo a él mismo. Así que, estando inquietado, tuvo una revelación en su habitación. Se cuenta que apareció esta luz blanca que descendía, esta luz celestial muy brillante, y que se aparece una persona majestuosa y le habla al rey Ramiro y le dice: no temas. Y esa persona se presenta como el apóstol Santiago, uno de los apóstoles originales que había caminado con Jesucristo. Entonces el rey Ramiro lo escucha y Santiago le dice que mañana él lo apoyará en esa batalla. Que tengan fe, que tengan valentía, porque si la tienen van a triunfar y van a salvar la vida y la dignidad de las jóvenes de su reino y de todo su futuro civilizacional. Entonces, pues el rey Ramiro I le creyó, y teniendo un acto de fe, esa mañana reúne a su ejército preparado y listo para enfrentar a los musulmanes. Comienza la batalla, van al lugar. Esa batalla se conoció como la batalla de Clavijo, ya que se hizo en un lugar conocido como Clavijo. Entonces, pues comienza la batalla. Los musulmanes tenían mayoría absoluta. Solo era cuestión de tiempo de que los cristianos perdieran de una vez y por todas, y los musulmanes se quedaran con toda la provincia. Sin embargo, los soldados cristianos ya comenzaban a demostrar un poco de desánimo ante el panorama que les esperaba. Pero de un momento a otro vieron esta figura montada sobre un gran caballo blanco, portando una espada. La figura también estaba vestida de blanco. Era el apóstol Santiago, el mismo apóstol que se le había aparecido la noche anterior al rey Ramiro I. Se había unido a la batalla, dirigiendo las tropas de la reconquista cristiana
contra el imperio de Al-Ándalus. Comienza la batalla y el apóstol Santiago lleva la delantera, levanta la moral de todos los cristianos, lucha, pelea, cortando la cabeza de muchos moros, que moros era el término para las personas de Al-Ándalus, los musulmanes. Entonces, pues el apóstol Santiago cabalga, corta cabeza y crea esa ventaja para los cristianos. Los cristianos reúnen valor y en un acto de fe cabalgan todos unidos contra el imperio musulmán y lo alejan. Los cristianos logran defender el reino de Asturias y esto, damas y caballeros, fue el inicio de las batallas de reconquista por la península ibérica para recuperar lo que en un pasado fue la provincia romana de Hispania, que posteriormente pasaría a llamarse España. Como todos sabemos, el nombre España está inspirado del nombre Hispania. Bien, pues esta batalla de reconquista que comenzó ese día realmente dura muchos siglos más. Dura hasta el año exacto de 1492, cuando los reyes católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, dan la última estocada a los musulmanes en el Emirato de Granada. Pero en todos esos siglos de batalla hubo una fe, hubo una creencia, hubo una visión de que el apóstol Santiago los iba a dirigir a todos en cada batalla que existiese durante todos los siglos posteriores hasta lograr la reconquista completa y restablecer, porque ya el cristianismo estaba ahí cuando era Imperio Romano, simplemente era restablecer la fe cristiana en toda la península ibérica con la creación final de España. Entonces, fue tan profunda esta devoción que España corona al apóstol Santiago como el patrón de España. Hoy día el patrón de España es el apóstol Santiago, conocido como Santiago Matamoros, en base a la aparición que tuvo con el rey Ramiro I. Así que el apóstol Santiago en España se lo conoce como Santiago Matamoros. Y hoy día la tumba de Santiago Apóstol está en España. Y allí está su basílica. Y las personas, cada año, miles de personas se dan la tarea de recorrer lo que conocemos como el Camino de Santiago. Un camino de peregrinación que dura muchos días, caminando todos los días y quedándose en hostales toda la noche para el día siguiente seguir caminando hasta llegar hasta la Basílica de Santiago Apóstol en Compostela, Santiago Matamoros. Así que la historia de España y de la hispanidad, y digo hispanidad porque ellos se hacían llamar hispanos. El término hispano viene de los antiguos habitantes que habitaban la península ibérica bajo el Imperio Romano cuando se llamaba Hispania. Así que nosotros descendemos de los hispanos. El término latino, eso vino posteriormente para aglomerar a todas las naciones que estaban en Hispanoamérica, incluyendo los portugueses en el área de Brasil, los franceses con Guyana Francesa / Haití. Pero el término original de donde descendemos nosotros, que somos los que hablamos español, y si usted está viendo este video porque habla español, pues déjeme decirle que nosotros somos hispanos. Somos hispanos. Latino es muy genérico y eso vino más tarde. El término correcto para los que hablan español son hispanos. Pues entonces, Santiago Apóstol es parte de nuestra historia, porque sin Santiago Apóstol, sin esa aparición, sin ese acto de fe,
realmente nuestra civilización actual no existiría y tú y yo muy probablemente no estuviésemos hablando español, ni tendríamos la cultura, ni la fe, ni la tradición que tenemos hoy día. Así que todo esto fue un gran aporte de fe para la creación de nuestra civilización actual. Solo imagínense qué tan importante hubiese sido la historia sin la intercesión de Santiago Apóstol para defender a los reinos cristianos, principalmente el reino de Asturias, dirigido por Ramiro I en el 844 después de Cristo al norte de la península ibérica. La historia hubiese sido muy distinta. La fe católica, la fe cristiana en general, nunca se hubiese expandido por todo el mundo. Nunca hubiese existido la expansión del Imperio Español hacia América. Aquí nunca hubiese llegado la fe cristiana y las bases de nuestra civilización actual. Y habrán personas que digan: pero ¿cómo es posible que un apóstol se apareció para ayudar a una guerra? ¿Que acaso eso no es anticristiano? Es lo que pueden plantear algunas personas. Y es una duda razonable, de hecho. Pero hay que recordar que a lo largo de las escrituras de la Biblia, Dios sí intercedió en batallas. Sí, en batallas. ¿Por qué? Porque había que defender la dignidad de las personas. Y simplemente habían regímenes políticos, gobiernos con políticas públicas que simplemente no se prestaban para defender la dignidad de la persona. Y dentro de todo lo que había, Dios siempre ha buscado apoyar a las personas más justas. ¿Que eran perfectos? No, probablemente no eran perfectos y tenían muchos pecados e hicieron muchas cosas de política pública y administración que no debieron hacer. Eso nadie lo borra. Pero eran las personas que lo intentaban. Eran las personas que cada mañana se levantaban con un sentido de valores básicos, que se levantaban con un sentido de dignidad básica a los seres humanos. Véase que el reino cristiano de Asturias tenía la moral de no andar regalando vírgenes por ahí solo porque sí. En cambio, los musulmanes sí tenían esa moral, al menos en el pasado. Así que, damas y caballeros, Dios siempre buscó dentro de todo el mal que existía lo que era menos malo y apoyó a lo menos malo, a lo que garantizaba la dignidad de las personas. Y sí, y muchas cosas que pasaron en el pasado, evidentemente en el pasado, pues eran malas. Pero es que muchas veces tendemos a juzgar lo que pasó más de 1000 años atrás con nuestra mentalidad y moralidad del siglo XXI, cuando eso no debe ser así. Porque seguramente cuando venga el siglo XXIII, los del siglo XXIII van a decir que aquí éramos unos salvajes. Los del siglo XXIII van a decir que los del siglo XXI eran unos salvajes. Que cómo es posible que pensaran tal cosa. Y nosotros jurando que somos una sociedad justa. Y los del siglo XXIII ya verán que nos van a barrer, nos van a criticar. Porque van a ver la moralidad con la mentalidad del siglo XXIII y no del siglo XXI. Pues eso es exactamente lo que está pasando aquí. Muchas veces decimos que como Dios apoya a gente imperfecta. Imperfecta si la vemos desde el siglo XXI. Pero dentro de los años 800, 900, 1000 después de Cristo, básicamente entre todo lo que había, eran los únicos que intentaban tener un mínimo de justicia y un mínimo de dignidad a su pueblo. Así que Dios sí puede apoyar a un reino que intenta ser justo dentro de su contexto histórico. Y como dije, ya verán como en 2 siglos más van a hablar mal de nosotros, diciendo que gente tan bárbara, que gente tan salvaje, que gente tan incivilizada. Y nosotros aquí viendo todo normal y jurando que hacemos las cosas bien. Así que, damas y caballeros, esa es la forma correcta de ver la historia.
Y Santiago Matamoros, Santiago Apóstol, fue parte de nuestra historia. Y Dios intercedió para apoyar a los cristianos que iban a ser seguramente masacrados, cristianos que iban a ser abusados en todos los ámbitos, porque por algo pedían 100 doncellas vírgenes cada año. ¿Para qué alguien quiere 100 doncellas vírgenes cada año? Pues sí, damas y caballeros, los cristianos iban a sufrir por no negar su fe. Los cristianos iban a sufrir por no negar su fe. Por no simplemente decir, está bien, lo que tú digas es verdad, me cambio de religión y me uno a ti. Seamos felices todos juntos en Al-Ándalus. No, esas personas se resistieron. Dieron testimonio de los cristianos del primer siglo. Los cristianos del siglo I eran perseguidos en el Imperio Romano, porque el Imperio Romano no aceptó el cristianismo de un día para otro. Hubieron persecuciones, encarcelamiento, ejecuciones públicas. Eso pasó. Y el rey Ramiro I dio testimonio de eso. No con palabras, sino con acciones. Al decir, mucha gente murió aquí por la fe. Si me toca morir también por la fe, pues se hace. Pues se hace. Y ahí Dios intercede para que no ocurriese así. Y que posteriormente el cristianismo se expandiese por todo el mundo. Porque el cristianismo no solamente llegó a América, llegó a Asia. ¿Cómo llegó a Asia? Primero porque el apóstol Tomás había ido a la India. Pero posteriormente el imperio español lo iba a llevar a Asia. Filipinas. Las islas de Filipinas fueron parte integral del imperio español, al igual que Guam, al igual que las Islas Marianas. Y todos esos lugares no quedaban precisamente en América, son de cultura asiática. Así que, damas y caballeros, el cristianismo llegó hasta Asia. Y si no fuese por la intercesión de Santiago el Apóstol, el cristianismo muy seguramente hubiese sido una religión regional solamente de Europa y nunca se hubiese expandido por todo el mundo. Es la verdad. Así que, damas y caballeros, aquí los dejo con este video. Y recordemos lo que hizo Santiago Apóstol en no, me equivoqué. En el 844 después de Cristo. Ya le iba a sumar 1000 años. Así no se puede. Me equivoqué. Así que nada, damas y caballeros, nos veremos en la próxima y que tengan un grandioso día, tarde o noche. Goodbye.